大家好，欢迎来到 Bienvenidos a VirCode, un proyecto interdisciplinario en tecnología, biodiversidad y trilingüismo para la formación de personal de colegios y empresas en desarrollo de software con Python, la construcción de bases de datos espaciales y el logro de niveles de proficiencia en inglés, chino, mandarín por medio de la integración de contenidos relevantes de biodiversidad de flora y fauna presentes en América Latina y el mundo. Pantalla vemos un ave endémica de Colombia. Su nombre científico es Penélope perspicaz y su nombre común en español es pava caucana. In English, cauca one. En francés, Penélope de Cauca. Auf Deutsch, cauca one. Y en chino mandarín, Tsai Chong Wen, Cao Jia Wan Chu. La fuente de la fotografía es el portal de la infraestructura global de datos biológicos o Global Biodiversity Information Facility, que es una entidad internacional encargada de recopilar, almacenar y servir en la nube datos de biodiversidad de flora y fauna de más de 150 países en el mundo. En este video vamos a hablar en primera instancia del componente VirCode para el trabajo colaborativo en el aula de educación secundaria y media vocacional. El componente VirCode para el trabajo colaborativo en el aula consiste en el diseño de una estrategia de comunicación, información y educación de acuerdo a las directrices del marco Conmin Montreal, mediante el cual se propone a las instituciones educativas la implementación de un repositorio remoto propio para el alojamiento de los resultados de desarrollo de código Python con sus alumnos, que le permita socializar, promover y comercializar los productos digitales, en este caso juegos serios sobre el tema de biodiversidad de una región administrativa o área local, que construyan con sus grupos de estudiantes, aprendices de programadores y, por supuesto, realizar un aporte al proceso de construcción colectiva de conocimiento sobre diversidad de su región administrativa o área local que constituye su contexto territorial. Por supuesto, estamos hablando del contexto territorial de cada institución educativa que implemente este proyecto de educación interdisciplinar en tecnología, biodiversidad y trilingüismo. El repositorio remoto se puede construir a través de un flujo de trabajo en el que se incluyen dos tecnologías, Git y GitHub. La primera es la herramienta que los colegios utilizarán para crear el sistema de control de versiones correspondiente a cada grupo de trabajo, o sea, cada grupo de estudiantes que desarrolle una versión de, de el juego serio que esté trabajando, una versión más completa, más personalizada y mejorada con respecto a la versión uno, que es la versión de cada módulo que se utiliza para la capacitación de los docentes y estudiantes. A partir de del desarrollo de esta primera versión de cada juego serio propuesto, cada grupo de estudiantes debe, o digamos así, se les presentará el reto de crear una versión personalizada de cada grupo, ¿sí? Respecto a un elenco de especies que ellos escojan, ¿sí? Que esté presente en la región administrativa o área local en la que residen y cuyos datos son tomados a través del portal de la Global Biodiversity Information Facility. Y de esta manera, eh, cada grupo de estudiantes se convierte en aprendices de desarrolladores de código para juegos serios sobre el tema de biodiversidad. Y este trabajo realizado o estas versiones de cada juego serio realizadas o construidas por cada grupo de trabajo de estudiantes eh, debe tener un sistema de control de versiones para llevar primero
un registro de los avances que cada grupo vaya realizando y segundo, para facilitar el trabajo colaborativo entre ellos. Este software Git se instala de manera local en los ordenadores de la institución y en los PCs personales de los estudiantes. La segunda herramienta o la segunda tecnología es GitHub, que es una red social de desarrolladores en la nube que se propone para que la institución publique las versiones de juegos serios creados por sus alumnos. El enfoque metodológico es a utilizar es el enfoque STEM, que por sus siglas en inglés significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y las tecnologías a utilizar son Git, GitHub, el lenguaje de programación Python 3 y para las versiones más avanzadas, los juegos serios más avanzados que realizarán los grupos de estudiantes correspondientes a al tercer año o grado octavo para Colombia o tercer año para otros países. Y a partir del tercer año ya se utilizará eh, esta base de datos Postgres con la extensión PostGIS, que es para el soporte de datos espaciales, ¿sí? Esa es la parte de construcción de la base de datos y el proyecto se llama Vircode, como hemos venido mencionando. El repositorio remoto del proyecto Vircode en GitHub. A continuación vamos a hacer una ilustración del repositorio remoto del proyecto Vircode en GitHub y específicamente vamos a mostrar el repositorio remoto para el primer juego serio, el más básico de todos, correspondiente al módulo 1, que se propone sea un trabajo de investigación en el aula realizado por los alumnos y docentes del primer año de educación secundaria o del grado sexto para Colombia, ¿sí? En pantalla vemos pues el repositorio remoto en el que está alojado la versión 1 del juego Virgues. Virgues es un juego serio, sencillo, que se propone pues que realicen estos grupos de estudiantes del primer año y contiene o está constituido el curso virtual por 5 lecciones, ¿sí? 5 lecciones. eh, y tenemos entonces el módulo 1, que es donde está el desarrollo del juego, que sería el resultado final digamos así, de la aplicación de estas 5 lecciones, de lo aprendido de estas 5 lecciones para realizar un producto tecnológico, como es este juego serio Virgues. En su versión 1 es la versión que se propone para culminar el trabajo del primer módulo con una práctica que aplique los conceptos y las herramientas tecnológicas que se van digámoslo así, que se van a manejar con los estudiantes en este primer módulo. Aquí tenemos pues la descripción de este juego serio Virgues en su versión 1 y dice que es un juego serio desarrollado por la empresa Vircousas, como que es nuestra empresa la que está ofreciendo estos servicios tecnológicos y educativos y que corresponde al módulo 1 del curso virtual de programación con Python para la capacitación de docentes y estudiantes de educación básica, secundaria y media vocacional, siguiendo la metodología Vircode. El producto final de este módulo de capacitación es la práctica del desarrollo del juego serio Virgues en su versión 1. Las siguientes versiones del juego corren por cuenta de los grupos de estudiantes, aprendices de desarrolladores, por medio del mejoramiento e innovación tecnológica que estos llevarán a cabo mediante los retos propuestos en el curso. Esto con el objetivo pues, de mejorar esta versión 1, crear versiones personalizadas para cada grupo, en la que se incluyan otro elenco de especies diferente al que se incluyó pues, en esta versión 1, y también que se mejore el juego, se le añadan, digámoslo así, características, se le añadan funcionalidades, etcétera. Aquí tenemos pues el currículum de este módulo 1 con los temas de desarrollo de código con Python o programación con Python que se verán en este módulo 1. Este es el temario del curso virtual del módulo 1. Las tecnologías y fuentes de datos utilizadas para el desarrollo del juego serio Virgues y se hace una descripción sencilla de cada una de las tecnologías y principales fuentes de datos para desarrollar este primer juego serio. Y tenemos pues una descripción del trabajo
trabajo colaborativo en el aula de educación secundaria y media vocacional, y las estrategias de división del trabajo y de formación de grupos de investigación en el aula. Aquí hacemos pues una introducción a la empresa, a nuestra empresa, y unos datos de contacto con la empresa. Y ahora vamos a ver entonces eh, el código final del módulo 1 del correspondiente al juego Beer Guess, ¿sí? Y lo vamos a ver, lo tenemos aquí en el repositorio, eh, eh, pero obviamente lo vamos a ver desde la interfaz de desarrollo, ¿sí? Este sería el código final de la versión 1 del juego Virges, ¿sí? Pues tenemos digamos así, en esta práctica de final del curso virtual del módulo 1, se aplicarían todos los conceptos y herramientas vistas en el curso para desarrollar este primer juego serio. En otro video anexo se hace una descripción de este código y sobre todo la ejecución de este código para mostrar, digámoslo así, en acción, cómo es el juego, cuál es la dinámica lúdica que propone y cuál sería el resultado pues de práctica del módulo 1, ¿sí? Estrategia de división del trabajo y de formación de grupos de investigación en el aula. La estrategia de división del trabajo y de formación de grupos de estudiantes que se propone desde la metodología Code consiste en la conformación de grupos de 4 estudiantes, cada uno de los cuales debe asumir la responsabilidad de trabajar de forma colaborativa y con retroalimentación de resultados y colaboración efectiva de forma presencial y virtual con sus compañeros en uno de los siguientes ejes temáticos de cada módulo desarrollado. O sea, cada integrante del grupo de 4 estudiantes escogerá uno de estos ejes temáticos. El primero es el desarrollo de código Python del juego serio a construir, hace parte pues del componente tecnológico. Entonces, uno de los 4 estudiantes se encargará, digamos así, de la responsabilidad del desarrollo del código. Obviamente, los otros 3 compañeros del grupo tienen que ayudarle y también, obviamente, aprender, pero uno de ellos tendrá, digámoslo así, el liderazgo en el tema del desarrollo del código Python del juego serio. El segundo eje temático es la construcción de la base de datos correspondiente al elenco de especies escogido, que incluye pues las actividades de desarrollo de código, revisión y gestión de la información de biodiversidad en el portal GBIF y otros fuentes de internet sobre el tema de biodiversidad de las especies que escojan los estudiantes o el grupo y la gestión de archivos fotográficos y de audio. Entonces, este segundo integrante del grupo se encargará pues de construir la base de datos, será el líder en la construcción de la base de datos correspondiente al elenco de especies y este segundo eje pues incluye temas de componente tecnológico y temas de componente de biodiversidad. Reiteramos pues que cada miembro del grupo se encargará pues liderará uno de estos 4 ejes, ¿sí? Cada uno, pero obviamente la retroalimentación y el trabajo colaborativo, pues digámoslo así, le exigen que haya pues una, digámoslo así, una colaboración y una comunicación constante con sus otros 3 compañeros, ¿sí? Porque pues el resultado final debe ser que todos los 4 integrantes del grupo asimilen de manera gradual estos 4 ejes y las actividades correspondientes a ellos. El tercer eje temático es la grabación de audios que componen el juego serio en uno o dos idiomas. O sea, este tercer miembro del grupo se encargará y será el líder en el tema de grabación de audios en inglés y otro idioma, ¿sí? Que puede ser francés, alemán, chino mandarín o el que escoja el grupo al final, ¿sí? Entonces, los dos idiomas son o inglés y pues desde Vircode pues, se recomienda que el otro idioma sea el chino mandarín, pero obviamente cada grupo puede, no es mandatorio esto, cada grupo puede escoger otro idioma si así lo desea. Inclusive, si no desea trabajar con el idioma inglés, también puede escoger otro idioma.
pero lo recomendable es trabajar con el idioma inglés, obviamente, porque pues obviamente inclusive el desarrollo del código es en inglés, y el otro idioma como chino mandarín, porque es un idioma, es el idioma de un país pues de la segunda potencia mundial en el tema tanto económico como de comercio, y también en el tema de innovación tecnológica es la segunda potencia en el mundo. Este tercer miembro del grupo se encargará o dirigirá las actividades de grabación de audios en los dos idiomas. Y es que pertenece pues, al componente de trilingüismo. Y el cuarto miembro del grupo ah, asumirá la responsabilidad de liderar las actividades de colaboración con los otros tres compañeros. O sea, este cuarto miembro es el que también colaborará para que haya una retroalimentación y un trabajo colaborativo efectivo, ¿sí? Y este miembro, además de la colaboración con los otros tres compañeros para el diseño e implementación de los elementos del juego que permitan asumir los retos propuestos en el curso virtual, ¿sí? O sea, se encargará pues de estar pendiente de que esos retos se lleven a cabo y se desarrollen convenientemente. Y también se encargará este cuarto miembro de la construcción del sistema de control de versiones con Git y el repositorio remoto en GitHub. Este cuarto eje pues, incluye los componentes tecnológicos de biodiversidad y el trilingüismo. Este cuarto miembro se encargará también pues, de garantizar que no solamente cada miembro del grupo trabaje de manera aislada, sino que haya una verdadera comunicación entre los cuatro miembros del grupo. ¿Sí? Git y GitHub pues, son las dos tecnologías para el sistema de control de versiones y el repositorio remoto en la nube. Y las tecnologías, pues Python 3 eh, para el común pues, de todos los juegos serios que se van a desarrollar con esta metodología, pues se propone obviamente la base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS, pero para el primer juego serio no se trabajará con bases de datos, sino solamente con listas y tuplas de Python, porque ese es un tema que se irá desarrollando en los módulos posteriores, ya que es un tema un poco más complejo y más, digamos así, de mayor nivel. Y entre las fuentes de datos, pues está la GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility para los datos de biodiversidad, el software GIMP, que es un software de edición y gestión de fotografías y de imágenes, sobre todo en este caso para las imágenes de las especies descargadas desde la GBIF y desde otras fuentes. GIMP sirve para hacer la gestión de estos recursos gráficos, y también pues para ajustar temas como por ejemplo la resolución de las imágenes, recortarlas y algunas cosas que se verán, ¿cierto? Dentro del curso virtual. Otra fuente de datos es Senocanto, el portal Senocanto, que sirve para la descarga de sonidos ambientales de las especies, ¿sí? Obviamente dentro de los retos se recomienda que se incluyan sonidos ambientales de las especies, sobre todo pues eso en el caso de fauna, ¿no? Y se propone pues también la aplicación móvil Pleco Chinese Dictionary, una aplicación móvil que se llama Pleco, que por medio de la cual se puede estudiar de manera conjunta inglés y chino mandarín, ¿sí? Porque al estudiar con Pleco, todo el tema de los caracteres chinos y también el tema de el pinyin, o sea, la traducción fonética de los caracteres, y en sí también, obviamente, de la estructura del idioma, todo eso, y de la construcción de frases en chino mandarín, la consulta al diccionario de Pleco para, digámoslo así, para hacer eh, construcción de conocimiento en el tema del idioma chino mandarín. Todas las consultas se deben hacer en inglés, por lo tanto es un diccionario eh, integrado en la aplicación móvil Pleco, que incluye a los dos idiomas, chino y inglés. Por eso hemos terminado pues nuestra exposición del tema de trabajo colaborativo mediante la metodología Vircode. Gracias. Thank you. 谢谢你。